Quiero empezar con una pequeña, bueno, aquí ya verá un poco la organización de lo que quería hacer, pero quiero empezar, y bueno, una cosa que quiero decir es que todas estas cosas están dándole círculos en la cabeza y no las tengo para nada claras yo mismo, o sea que es para que vosotros también las podáis dar de vueltas si os quedáis sin poder dormir por la noche. Quiero empezar con una anécdota, ¿no? Que fue cuando fue segundo año como profesor ya en la universidad donde estoy y, y después de básicamente de todo un trimestre hablando de arqueología del paisaje, ¿okay? Se me acerca una estudiante y me dice lo siguiente: pero profesor, a ver, entonces, ¿qué diferencia hay entre arqueología del paisaje y arqueología sin más? Eso es como, esto al final de 10 semanas de yo estar hablando de tal. Evidentemente, dije, o soy un proveedor terrible y muy malo o aquí algo falla, ¿no? Y la verdad es que es una cosa que os estoy hablando de ya más de 14 años, que se me quedó, ¿no? ¿Y por qué? Y luego también las dificultades que he tenido yo en dar una clase sobre arqueología del paisaje y las dificultades de encontrar material para que me satisfacían a mí también. Parte del problema, creo, y no es para señalar a nadie y tal, pero parte del problema es una cosa como algo así, donde tú tienes un libro que dice que es un handbook de arqueología del paisaje y cuando lo abres tiene todo, ¿sabes? Y entonces es como decir, bueno, yo aquí no puedo, ¿sabes? Es que si yo le doy a alguien este libro, me va a decir, bueno, pero aquí qué hay de paisaje si me estás diciendo que todo es parte del paisaje, que sí que lo es. Pero bueno, hay que acotar un poco lo que es arqueología del paisaje. También en parte es porque, y esto ocurrió sobre todo, si os acordáis, algunos de vosotros, en los años 90, los años 2000, hubo un gran boom de la arqueología del paisaje, se habló muchísimo de arqueología del paisaje, etcétera. Uno de los problemas que yo veo, y también un poco la distancia te da esa posibilidad, es que se centró mucho en las discusiones sobre qué es paisaje y como el concepto de paisaje, que es un concepto complejo, que está cargado culturalmente, etcétera, etcétera, tiene una etimología, etcétera, etcétera. Lo que se obvió para mí es que se dejó la parte de arqueología fuera. O sea, la arqueología del paisaje no se hablaba tanto de arqueología del paisaje, sino que se hablaba mucho más de arqueología, ¿no? Y el concepto de arqueología, etcétera. Cuando buscas definiciones sobre arqueología del paisaje, a mi gusto por lo menos, hay dos cosas. Uno, las encuentras muy vagas, muy amplias, ¿sabes? Sin realmente unos objetivos muy claros. O bien encuentras otras definiciones que están muy acotadas, ¿no? Que están muy restringidas a un tipo de registro. Puede ser un registro monumental, puede ser un registro de superficie, ¿no? De prospección, etcétera. Entonces, y se dan en relación a esos registros, ¿no? Y claro, yo vengo de un lugar donde ver un paisaje arqueológico es difícil, ¿no? Y entonces estoy intentando cubrir distintos aspectos, distintas prácticas de arqueología del paisaje, sin realmente priorizar ninguna de ellas en concreto. Muy de forma tradicional podemos decir que la arqueología hace pues una referencia implícita realmente a un conjunto de prácticas y métodos. Y casi diría yo que arqueología del paisaje nació así, puramente como una serie de métodos o metodologías que ahora asumimos que son parte de arqueología y que, bueno, y que más allá de eso lo que hacen es también hacen referencia a algo más que un yacimiento. Esto, todo el mundo, nadie debatiría esto. Entonces, muchas veces, si lo miráis no desde el punto de vista de vuestro propio trabajo, sino mirando la literatura en general,
os daréis cuenta de que hay muchas prácticas que se asocian con la arqueología del paisaje y que algunas de ellas incluso o algunas aproximaciones niegan la existencia de otras, ¿sabes? Hay gente que ha trabajado en patrones de asentamientos, settlement patterns, y diría que eso es arqueología del paisaje y para otra gente diría que no, ¿sabes? Entonces hay gente que trabaja a nivel de prospección de superficie, yo lo he hecho eso también, o estudios de terrazas, estudios de sistemas que son caminos, divisiones territoriales, cosas más extensas. Las descripciones peripatéticas, que sería la parte de fenomenología que queréis, ¿no? De entender el paisaje desde el punto de referencia de un individuo dentro del paisaje, etcétera, etcétera. Desde simulaciones a nivel de computación, patrones de visibilidad, de caminos, la teledetección, etcétera, etcétera. Todo eso son prácticas relacionadas con el paisaje, con la arqueología del paisaje. ¿Qué ocurre? Si tomáis el tiempo para mirar, os daréis cuenta de que atienden a distintos registros y que encima de eso, muchas veces puedes ver que crean narrativas o crean interpretaciones muy distintas, según el registro. O sea, tú no vas a encontrar, utilizar material de superficie para hacer una fenomenología del paisaje. Simplemente no lo vas a encontrar. Lo encontrarás dentro de un paisaje monumental y tal. Ahí sí que hay ese juego, ¿no? Entonces, un poco poner estas cosas, ser presentes de estas cosas. ¿Qué tienen en común? Muy base. El paisaje como un contenedor. Eso es, en la gran mayoría de las veces, arqueología del paisaje no es más de un yacimiento que están dentro de un contenedor, que no le llamamos espacio, le llamamos paisaje, de una forma muy rápida y dicha mal. Vale. Ahora lo que quiero es puramente, lo que estoy intentando hacer yo mismo, por eso os digo, estoy en este proceso, es, yo me como la cabeza intentando ver dónde ubico la arqueología, ¿no? Como disciplina, y entonces estoy haciendo este tipo de ejercicio como algo muy egocéntrico, pues eso, para saber por qué me estoy pasando toda mi vida hablando de arqueología del paisaje si no lo tengo aún, si no estoy del todo convencido, ¿no? Entonces, también es parte de esta idea, y quiero enfatizar de dónde vengo, parte de la idea del proyecto de arqueología como una disciplina independiente, que aporta algo. Es decir, estoy mirando la arqueología desde un punto de vista epistemológico que crea un tipo de conocimiento. ¿Ok? Para eso, lo que voy a pediros a muchos de vosotros que utilizáis métodos etnohistóricos y tal, es que lo suspendáis un poco, ¿sabes? Que suspendáis esa como una fuente que lo entiendo y tal, pero yo estoy intentando separar esas partes, ¿no? De no que una narrativa esté dictada puramente por que la arqueología no esté de alguna forma haciendo de apoyo a estas narrativas que vienen de otras disciplinas, que puede ser la historia, etnografía, etnohistoria y tal. Entonces, algunas de las preguntas que estoy haciendo, y que por eso voy muy rápido y tal, es más allá de este abanico de metodologías que entendemos como arqueología del paisaje, ¿qué tipo de conocimiento estamos creando? ¿No? Eso es lo que sí generamos conocimiento alguno, y eso también lo pongo entre paréntesis. ¿En qué se caracteriza dicho conocimiento? ¿Ok? ¿Qué tipo de conocimiento estamos generando? ¿Cómo lo caracterizaríais? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, la aproximación de un arqueólogo al estudio del paisaje, al contrario de un geólogo, de un geógrafo, de un ecólogo y tal? ¿Sabes? A nivel, otra vez, es un ejercicio aquí, a nivel exclusivo. Entiendo que no hay ninguna disciplina que es exclusiva, eso es una falacia, pero a nivel de ejercicio, lo que estoy buscando es qué es lo que nosotros realmente podemos generar en ese sentido.
cuáles son, y eso nos llevaría a realmente intentar explicar qué preguntas realmente podemos abarcar, podemos hacer, y cuáles no, porque tenemos unos límites, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros sabemos que a nivel de significado, de simbologías, si solo tienes el registro material, eso hay que trabajarlo mucho más, ¿no? Entonces, y parto también de la idea de que a un nivel muy básico, basal si queréis, el mero hecho de hacer una intervención a nivel de arqueología, y arqueología del paisaje no es ninguna diferencia aquí, pues ya permite visibilizar ciertas cosas que igual no había antes, como por ejemplo hemos visto algunos casos hoy, ¿no? De historias que no estaban y que ahora tenemos que lidiar con ellas porque las hemos sacado a la superficie, ¿no? Es una práctica que lo que hace es sacar eso. La última cosa que quiero hacer, bueno, si queremos ir más allá de eso, más allá de simplemente identificar o marcar la presencia humana o el efecto de ciertos procesos, esto es lo que estoy ahora barajeando y realmente es una lástima porque cada una de estas términos y estoy intentando separarlos, ¿no? Pero creo que en este sentido, una de las cosas básicas, creo, de la arqueología del paisaje es la espacialidad. Y por espacialidad estoy haciendo referencia a varias cosas. Por ejemplo, cómo a través de la cultura material se generan relaciones espaciales. ¿Cuáles son la naturaleza? ¿Cuál es su papel? ¿No? ¿Qué tipo de materialidades tenemos? ¿Qué son los procesos? Y la agencia. Es evidente que un paisaje se modifica y tal, y deja una impronta, deja una cosa que luego perdura y que de hecho tiene una cierta agencia a través del tiempo que la gente igual tiene que lidiar con ellas y cambiar, etcétera, y manejar. Pero ver de qué manera se articula esa agencia, ¿no? Entonces, nada, esto es lo que tengo ahora en la cabeza. Bueno, con eso y un cuaderno de apuntes que no voy a hacer y tal, pero bueno, y cosas que estoy intentando. Y en esencialmente, para parar, es simplemente para que cuando me venga un estudiante y me diga, oye, pero ¿qué es la arqueología del paisaje? ¿O cómo puedo distinguir un estudio como arqueología del paisaje? Yo le pueda dar una respuesta un poco más educada que la que tuve la última vez, que fue muy desmoralizante. Bueno, gracias.